Antes de entrar en materia, es importante repasar en forma somera algunos antecedentes. El desarrollo del lenguaje articulado fue sin duda el primer rasgo de humanización, pero los hombres comenzaron igualmente a hacerse conscientes de la existencia de fenómenos repetitivos tales como el paso de los días, los ciclos del agua, el movimiento de la luna, los cambios de estación, las migraciones animales, el tiempo de la gestación y tantas otras manifestaciones cuantitativas de la existencia, tales como la ventaja numérica frente a los enemigos o la escasez y abundancia de los alimentos, y entonces se fue formando el concepto de cantidad. Ahora bien, la enumeración comenzó a ser representada por medios materiales como reunir piedras, llamados cálculos por los romanos, o señales semejantes entre sí, pero separadas en huesos utensilios para convertirse probablemente en las primeras formas de escritura, de la cual se encuentran evidencias arqueológicas de no menos de 30.000 años de antigüedad. La aparición de las ciudades hizo mayor la necesidad de sistematizar y ampliar el concepto de número para las aplicaciones de la agricultura, el comercio, la arquitectura, la guerra y la astronomía. En el creciente fértil, es decir, Asiria, Babilonia y todo Mesopotamia, así como en Egipto, se desarrolló ya una relativamente avanzada concepción de las matemáticas, si se tiene en consideración la dificultad de ciertos problemas planteados y resueltos, algunos de los cuales es necesario advertir se concibieron de manera inversa, es decir, partiendo de la solución. Las fórmulas no gozaban de amplia generalidad, pero las técnicas de manejo numérico dan testimonio de un trabajo relativamente profundo y sistemático. Y hablamos aquí de fórmulas y no propiamente de teoremas, que es lo que vino a ser el primer aporte de la matemática griega. Tales de Mileto ha sido reputado como el primer filósofo propiamente dicho, y sus propuestas matemáticas ya tenían el poder de teoremas que podían ser utilizados en forma indistinta para cualquier situación que cumpliera las condiciones que el teorema impusiera. Son notables los teoremas de igualdad de proporciones entre segmentos de rectas encerradas por líneas paralelas que permiten resolver valores incógnitos en construcciones geométricas. Igualmente trascendente y de carácter universal es el teorema que afirma que es rectángulo todo triángulo formado por el diámetro de un círculo y las dos rectas que, partiendo de sus extremos, se encuentran en cualquier punto de la circunferencia. Un ejemplo de aplicación de este tipo de técnica fue la medición que hizo Tales de la altura de las pirámides, simplemente comparando el tamaño de la sombra de la pirámide con el tamaño de su propia sombra, colocado en una distancia adecuada para poder comparar estas dos cantidades por medio del teorema de las paralelas. Tales de Pitágoras, quien vivió en el siglo VI ya. Ahora, él creó una escuela de carácter secreto, porque pues había también una persecución por parte de los tiranos de la época, y él tuvo una concepción diferente, porque él se amarró a la idea de que todas las cosas del mundo estaban hechas de números. Era un poco más idealista que Tales. Tales era muy materialista, Pitágoras era idealista, y pensó que el número es la causa de todas las cualidades de las cosas del universo. De modo que, bien pueda, sigan aquí. Él con su escuela fundó, tenía unos alumnos, unos estudiantes, una gente que trabajaba con él. No se sabe si todos los teoremas fueron desarrollados por él, pero muy probablemente sí, por lo menos la escuela le entregaba todo a él y él era pues el director de orquesta allí. El teorema más importante de toda la matemática lo desarrolló Tales en esa época. Fue prácticamente el primer teorema de marca mayor. No hay un teorema más importante que este, tan sencillo como es. Si yo tomo un ángulo recto aquí, de un triángulo, el cateto menor y el cateto mayor y la hipotenusa. El cuadrado del cateto, de un cateto más el cuadrado del otro, nos da el cuadrado de la hipotenusa. Es posible que los chinos también hayan tenido conocimiento de este teorema, de hecho existe documentación, no sabemos cuál es el origen, pero lo importante es que, aunque haya sido descubierto en muchas partes,
pues Tales lo formalizó y lo puso en la escena en una forma prácticamente permanente y hoy lo llamamos el teorema de Pitágoras. No hay un teorema más importante que este en toda la matemática. Así en su simplicidad, en esa inocencia que parece presentar, vamos a mostrar efectivamente que él está casi en todo. Y Tales estaba convencido de que los números lo eran todo. Por ejemplo, en la música, él llegó a concluir que si, esto se llama un monocordio, ¿no? Pues no sé si era un monocordio griego, pero es lo único que encontré por ahí con ese. Es una cuerda extendida entre dos extremos. Y esas rayitas son pues puntos donde se puede interrumpir el movimiento de la cuerda, entonces la podemos hacer más corta o más larga. Y Pitágoras encontró que las relaciones entre los diferentes tonos que agradan al oído eran números enteros. Es decir, por ejemplo, si yo tomo la nota que produce el monocordio total y luego lo divido por 2, el sonido que me produce la mitad de la cuerda es exactamente la octava superior del sonido anterior. Y si lo vuelvo a tomar por la otra mitad, nuevamente es la cuarta, ya es la cuarta parte, es la otra octava y así sucesivamente. Y las relaciones entre las notas musicales y los números eran perfectas. Encontró que 3/5 también era una relación muy importante, que 3/4 era otra relación importante y así sucesivamente. Entonces, para él, la música también era una importante muestra de que el mundo estaba hecho de números. Fíjense ustedes que eso da nacimiento a la idea de que después declararía, por ejemplo, Galileo, el lenguaje de la ciencia es la matemática. El universo está expresado en matemática. Esa era una forma de decir de Galileo. Y era básicamente una idea pitagórica. Ahora, Pitágoras encontró una cosa muy desagradable en medio de sus devaneos con la matemática. Él dijo, bueno, si A y B fuesen 1 y 1, entonces tendría yo que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado me da ¿qué número al cuadrado? La raíz de 2. Pero la raíz de 2 es lo único que, como este 1 más 1 me da 2, entonces C al cuadrado tiene que ser 2. Por lo tanto, C debe ser la raíz cuadrada de 2. Y la raíz cuadrada de 2, ¿cómo se representa? Como una relación entre números. ¿Cuánto es? Será 7 sobre 5, no. Y encontró que no había un par de, pudo demostrar que no había un par de números enteros que produjeran la raíz cuadrada de 2 al dividir el uno por el otro. Entonces por eso se llamó irracional, porque no era una razón. Una razón es una relación en este caso. Entonces, el hecho de que la raíz de 2 fuera irracional era un fracaso de toda la teoría de la numerología de Pitágoras. Echaba por tierra el hecho de que los números enteros fueran los favoritos del universo. Y de hecho, al tratar de encontrar esa posición, se dio cuenta de dónde queda ubicado ese número entre los números. Encontró que había que hacer un proceso infinitamente largo para poder llegar a ese número. Es decir, no hay manera de llegar a él. Hoy todavía se hace. Los computadores se ensayan, los computadores nuevos o las formas nuevas de calcular se ensayan calculando, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 o calculando pi. Se sabe que nunca se va a llegar al final. Y entonces ya de pi se conocen más de 2.000 o 3.000 millones de cifras. Se conocen, una tras otra. Y entonces las pruebas de escritorio se hacen tratando de encontrar una cifra más, otra cifra más, otra cifra más. Y entonces el computador que lo haga más rápido, ese es el mejor. El procedimiento que lo haga más rápido es el mejor procedimiento. Sí. Bueno, porque la raíz cuadrada de 2 es un número que no hay manera de llegar a él exactamente, no lo puedo encontrar. Resulta que pi fue el otro número ya más importante que se podría encontrar si tuviéramos la manera de hacerlo.
Y resulta que pi no se deja agarrar tampoco. Pi no está en ninguna parte. Usted se puede acercar todo lo que quiera, pero no lo podrá tocar nunca. Es un número irracional. Es el más importante de los números irracionales. Hay otro también, un compañero que se llama E, que es un número de Euler, 2,7182828459045. Hasta ahí llevan, lo sé. Pero son números que tienen infinitas cifras y nunca terminarán. Se ha demostrado ya que son irracionales. Claro que esa prueba de que pi es irracional y de que E es irracional no fue de la época de los griegos. Eso se demostró ya en el siglo XVI, sí, en el siglo XVI se vino a demostrar que pi era irracional, o en el siglo XVII. Es decir, no es fácil, son números muy difíciles, pero el problema estaba planteado desde Pitágoras, ya, es decir, son cosas que ya entendían los griegos de la época, que hay números que no se pueden alcanzar, que no es posible nombrar directamente, usted no puede decir cuánto exactamente es. Es decir, si la Superintendencia de Industria y Comercio exige que las vueltas hay que darlas exactamente, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 2 de la longitud de una varilla? Me tienen que dar las de vueltas exactas. Yo pago con 2 pesos y me tienen que devolver 1 peso y cuánto. Pero me tienen que dar exactamente, no hay manera de que me devuelva. No se puede cumplir esa norma. Los pitagóricos también encontraron una cosa interesante, porque eran toda una escuela, ¿no? Además, parece que el secreto sobre la irracionalidad de la raíz de 2, alguien de la escuela lo contó y lo mataron. Eso es lo que dicen, ¿no? Las malas lenguas. Está por demostrarse, pero parece que lo mataron por revelar los secretos de la escuela. Pitágoras encontró números triangulares, por ejemplo, con n igual a 3 se pueden armar triángulos, con 4 también, con 5 también, con 6, con todos los números se pueden armar triángulos. Y la forma del número es, si el número es n por n más 1 sobre 2 me da la forma del triángulo, me da todas las relaciones del triángulo. Hay también números cuadrados, números pentagonales, números hexagonales. Esta es la primera relación directa entre números y objetos geométricos. Un objeto geométrico, bueno, fuera de la parte de raíz de 2, ¿no? Pero el número relacionado con un objeto geométrico ya es una introducción a una nueva forma de entender las cosas, de relacionar entre sí dos cosas aparentemente distintas, la geometría y la aritmética. También hay números cuadrados. Los números cuadrados son aquellos que es 3 por 3 o 7 por 7 o 9 por 9 y siempre se podrán representar como la suma de dos números triangulares sucesivos. Eso es interesante. Por ejemplo, 4 es 6 más 10, porque el 6 es un número triangular y el siguiente número triangular que se puede construir es 10. Entonces, si uno pasa una raya por la mitad, fíjense que el 6 está la raya más 2 de arriba y perdón, 6 más 10 es 16, ¿no? Entonces, los 6 de arriba son una parte y los 10 de abajo de la raya, incluyendo la raya, la suma de esos dos nos da 4. Entonces es la suma de dos números triangulares. Todos esos eran juegos que hacían ellos y empezaban a pensar que el mundo efectivamente estaba hecho de números. Y ellos describieron los sólidos platónicos, se llaman ahora porque Platón fue el que finalmente los formalizó y la escuela de Platón terminó la lista, porque en realidad los pitagóricos habían hecho el tetraedro, el hexaedro, el icosaedro, y sí, había tres. Y los otros encontraron, los platónicos encontraron los otros dos. El hecho es que estos son los únicos 5 sólidos regulares que se pueden construir, no hay más, no existen más. No es posible construir, ellos caben perfectamente dentro de una esfera, tienen todas sus caras iguales y todos sus lados son iguales. Entonces el tetraedro tiene 4 caras, el hexaedro tiene 6 caras, es el cubo común y corriente, el octaedro tiene 8 caras, el dodecaedro tiene 12 caras y el icosaedro tiene 20. Y no hay más, no existen más, se puede demostrar. Eso lo vino a demostrar apenas Euler en el siglo XVIII. Apenas en esa época se pudo demostrar definitivamente que no existían más, por relaciones topológicas.
como esos jueguitos donde uno trata con una rayita de unir todos los puntos. Euler también demostró cuándo se puede y cuándo no se puede. Eso es una historia vieja de la, de la isla de Königsberg. En Königsberg hay dos islas en un río. La ciudad está en las dos orillas del río y también en las islas. Y hay 7 puentes que unen las islas con las dos orillas. Entonces, una de, los, de las propuestas que había en Königsberg era a ver quién es capaz de hacer un paseo sin pasar 2 veces por un mismo puente. Y Euler demostró que no era posible. Pero todo el mundo trataba de hacer un paseo entre las dos islas y las dos orillas sin repetir puente. No es posible hacerlo, ¿no? Pero nadie lo había demostrado. Y Euler lo demostró. Tiene que ver también con la razón por la cual estos elementos son los únicos que pueden existir y se puede demostrar. Bien, aquí aparece Demócrito. Ya Demócrito no está en la época de los pitagóricos, pero vale la pena mencionarlo porque según Arquímedes, Demócrito había demostrado o había propuesto que un sólido cualquiera se puede considerar como un número infinito de planos adyacentes, planos de distintos tamaños, pero todos adyacentes. Y que sumando todos esos planos se podía calcular el volumen de una pirámide, por ejemplo. Que una pirámide es muy difícil calcular el volumen, ¿cierto? Porque está puntiaguda, no es cuadradita, entonces no está tan fácil. Resulta que es un tercio del área de la base multiplicada por la altura, pero eso hay que demostrarlo. Y Demócrito lo logró hacer. Y eso se lo atribuyó Arquímedes. Y como ustedes ven, esta es una idea que fue precursora del cálculo integral. Es decir, el cálculo integral desarrolló esta idea hasta el extremo de poder calcular el volumen de cualquier cosa. Pero es que para los griegos calcular el volumen de una pirámide era una proeza. Estábamos cerca del año 400 antes de cero. De modo que no era tan sencillo. Y esos problemas eran los que quebraban la cabeza de esta gente. Los ponían a tratar de resolver buscando una armonía del mundo, ¿no? Mientras tanto, pues por supuesto hacían astronomía, por ejemplo, y yo no la menciono aquí mucho porque pues la astronomía es un campo infinitamente grande, pero la astronomía estaba constituida por el conocimiento de los astros que nos rodean. Había 7 planetas. Ustedes saben cuáles eran los 7 planetas que conocían los griegos. La palabra planeta significaba errabundo, vagabundo. Entonces, el primer planeta era el Sol, porque se mueve en el cielo, claro. Entonces es un errabundo. El segundo planeta era Venus, perdón, Mercurio, Venus. Bueno, Mercurio en todas cosas yo nunca lo he podido ver. Nunca he podido ver a Mercurio, está demasiado cerca del Sol y no soy capaz. Entonces, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. No, Saturno no la conocían, Júpiter. Y la Luna, sí, la Luna era un planeta. Eran 7. El Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y la Luna. No había más planetas. Todo lo demás eran estrellas fijas. Estrellas fijas que se movían todas juntas, todas juntas. Todas se mueven juntas. Usted no ve que una estrella se mueva con respecto a otra. Si una estrella se mueve con respecto a otra, me avisan. Porque no hay. Las estrellas no se mueven unas con respecto a otras, desde nuestro punto de vista. Son tan inmensas las distancias, tan grandes, que no importa la velocidad que tengan esas estrellas, no hay manera de verlas moviéndose desde aquí. Las vemos fijas, las estrellas fijas. Entonces los griegos consideraban el cielo como una esfera donde estaban las estrellas tachonando el cielo, la, la esfera celeste, y esa esfera se movía alrededor de nosotros. Y el Sol y los planetas se llamaban planetas porque planeta significa errabundo. Son los únicos que se mueven en el fondo de las estrellas. Se ven mover en el fondo de las estrellas. Los demás no se ven. Todas las estrellas están quietas, unas con respecto a otras. Aparecen en distintas épocas del año, a distinta hora, pero nunca se mueven unas con respecto a otras en la vida de una persona. Bueno, todo esto es una gran cantidad de información que uno
tiene que resumir en muy pocas palabras. Entonces, había toda una playa de matemáticos y físicos en Grecia, como que todo el mundo se dedicaba a esto, pues, porque la lista de matemáticos es inmensa, es grandísima. Yo aquí menciono solamente unos cuantos. Por ejemplo, Hipócrates de Quíos, hizo lo que se llama la cuadratura de las lúnulas. Lúnulas son figuras que tienen la forma como de una lunita, como de una luna menguante, así. Esas figuras se construyen sobre una línea recta y entonces ellos podían calcular las áreas de esas lúnulas, las podían calcular fácilmente. Y lo logró, eso se llama la cuadratura, o sea, convertir la lúnula, convertirla en un cuadrado que tenga la misma área. Eso es lo que llama cuadratura de. Uno de los primeros problemas importantes no resueltos era el de la cuadratura del círculo. Hacer un cuadrado que tenga exactamente la misma área que un círculo. Pero hay una regla muy importante que los griegos utilizaban y es, estas fórmulas hay que resolverlas con regla y compás, nada más. La regla no tiene centímetros, la regla es una línea para trazar líneas rectas. Y el compás es simplemente una distancia fija que yo puedo establecer por medio de un par de palitos. Eso es lo único que se podía usar. La regla era esa. Y eso tiene un sentido muy importante más adelante, porque precisamente la geometría analítica que después desarrolló Descartes y pues que se desarrolló a partir de Descartes con Leibniz, con Newton y muchísimos otros matemáticos, se logró demostrar en la geometría analítica que, por ejemplo, no es posible cuadrar el círculo con regla y compás. No es posible. No lo intenten. No se enloquezcan con eso. Es como el movimiento continuo, ¿no? No existe. No es posible. No hay. Entonces, no es posible dividir un ángulo cualquiera en tres partes. Tampoco es posible. Los griegos intentaron dividir un ángulo en tres partes. Usaban otros instrumentos, pero con regla y compás, que es la norma de la perfección, no se podía. Ellos no sabían por qué esa era la fórmula de la perfección, pero resulta que es que efectivamente corresponde a la solución de cierto tipo de ecuaciones algebraicas que son muy importantes. Y eso se descubrió pues mucho más tarde, mucho más tarde. Teodoro de Cirene encontró más números irracionales, fuera de la raíz de 2, encontró la raíz de 17, varias raíces que no eran racionales. Demostrar eso no es fácil en todos los casos. Era astrónomo y músico. Anaxágoras de Clazomenas era astrónomo, trabajó en la cuadratura del círculo, fue maestro de Pericles, el gobernante, el legislador. Explicó que la luna recibía su luz del sol y estudió eclipses lunares y solares. Y ya decir uno que la iluminación de la luna viene del sol ya era un avance. Y que los eclipses de luna se deben a que la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Eso ya era un gran descubrimiento, un avance muy importante. Platón también fue cultor de la filosofía y las ciencias, y en su escuela era Arquitas de Tarento, quien trabajó en la duplicación del cubo, la teoría de la música. La duplicación del cubo era otro de los problemas no resueltos. Alguna vez hubo una plaga en Atenas, o en Esparta, no recuerdo cuál de las dos ciudades, y el oráculo de Apolo lo consultaron, bueno, ¿y qué hacemos con esta epidemia que tenemos tan terrible? Entonces el oráculo dijo, cuando logren duplicar el cubo, la peste pasará. Se dedicaron a duplicar el cubo y nadie pudo duplicar el cubo, la peste pasó y el cubo se quedó sin duplicar, porque no hay manera de duplicarlo con regla y compás. Eso también se demostró mucho más adelante. La matemática posterior logró demostrar que no es posible coger un cubo y con regla y compás encontrar un cubo que tenga el doble de volumen. No hay manera de hacerlo. Bueno, entonces Platón pues también fue un cultor de la matemática. De hecho, su escuela tenía un letrero que decía, no entre aquí quien no sepa geometría. Es inútil. Y para él la geometría representaba algo muy importante, porque era la idealización del mundo a través de la matemática, obviamente. Es decir, era la forma más clara, la más sublime de poder crear un mundo ideal, un mundo
que realmente no estuviera sustentado en una materia que fenece o que desaparece fácilmente. Bueno, eso más o menos es una cierta una enumeración de unos cuantos matemáticos. Entonces, haciendo un pequeño resumen, los desarrollos que hubo desde Tales hasta Platón, la fundación de la geometría plana, una teoría de las paralelas, que era la de Tales de Mileto, la suma de los ángulos de un triángulo. Él encontró que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es dos rectos, o sea, lo que hoy llamamos 180 grados. Eso es un importante descubrimiento. La teoría matemática de la música, por supuesto. La teoría de números, como aparece en los elementos, en la séptima parte de los elementos, ya estamos hablando aquí de los elementos de Euclides, el libro más famoso de la época. No solo de esa época, sino uno de los más famosos de toda la historia. Eh, el, los elementos fue un libro que se publicó, el único que le ganó fue la Biblia, en número de publicaciones, cuando apareció pues la imprenta de Gutenberg. De resto, los elementos fue el libro más leído de toda la Edad Media. Bueno, la teoría de números, como aparece en los elementos, especialmente las proporciones, que si A se relaciona con B, entonces B se relaciona con C, y entonces cómo se relaciona A con C, encontrar las proporciones entre distintas cosas, normas para establecer proporciones de unas cosas con otras, cosas que hoy nos enseñan como la regla de tres, ¿no? Es lo más sencillo de todo, pero en esa época no era fácil. La cuadratura de las lúnulas, es decir, encontrar con regla y compás el área de lúnulas para encontrar el área de los círculos, y no se podía, no había manera. Se podían hacer cuadraturas de lúnulas, pero no se podía el círculo. ¿Cómo les parece? Es curioso. La duplicación del cubo, la trisección del ángulo, no es posible trisecar un ángulo con un regla y compás. La aparición de los números irracionales y la validez de los métodos infinitesimales. Miren ustedes este compendio de elementos importantes de la matemática que fueron desarrollados en forma progresiva por matemáticos buscando cada vez mayor conocimiento sobre este tema. Ahora aparece pues Euclides, quien en realidad no era un gran matemático, él no desarrolló nada por su propia cuenta, era un compilador. Euclides perteneció a la escuela de Alejandría, y ahora hablamos un poquito sobre esa escuela, y miremos quiénes fueron pues los precursores. Hipócrates de Quíos, que no es el mismo Hipócrates de Cos, que fue uno de los primeros que contribuyó con material para los elementos de Euclides. Euclides tomó de Hipócrates de Quíos una parte. Teeteto era un platónico, ¿no? Contribuyó a la teoría de los irracionales y a la construcción de los poliedros regulares. Por eso se llaman los sólidos platónicos, porque Teeteto fue el que finalmente le dio forma a los sólidos platónicos, a los sólidos de Pitágoras. ¿Y es el nombre de un diálogo de Platón? Claro, claro, sobre la ciencia, exactamente. Está en un diálogo de Platón porque Teeteto era uno de los socios, de los amigos de Platón. Arquitas de Tarento hizo el primer tratado sistemático de mecánica basado en principios matemáticos. Miren ustedes qué interesante esto. Es un tratado de mecánica, es decir, del movimiento de las cosas, de las palancas, de las ruedas, de cosas como estas, que eran elementos que no habían sido sometidos a un análisis científico. Nadie se había preocupado por saber por qué la palanca funciona, ¿no? Entonces, Arquitas fue uno de los primeros que le metió matemática pues a las cosas físicas. Venga, ¿por qué esto no empuja? ¿Por qué aquí está así? ¿Por qué la polea me sirve para jalar aquí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que funciona? Entonces se preguntaban estas cosas. En esto fue digamos, la cumbre de estos desarrollos fueron los trabajos de Arquímedes, sobre los cuales vamos a hablar ahora. Entonces hizo el primer tratado de mecánica, la duplicación del cubo por medios de una ingeniosa construcción espacial, pero nunca por regla y compás, y participó en el libro tercero de los elementos. Cuando hablamos de los elementos así, a secas, estamos hablando de los elementos que publicó Euclides. Autólico de Pítane y su obra astronómica sobre las esferas en movimiento, muy utilizada por los astrónomos antiguos,
ha sobrevivido íntegramente y da cuenta del nivel alcanzado en su época y hace demostraciones íntegras de muchos teoremas. Esto es muy importante, porque resulta que la obra astronómica de los griegos fue gigantesca, gigantesca. Hubo grandes cantidades de astrónomos. No me detengo en eso porque ahí nos quedamos varios meses. Los griegos comenzaron a tratar de figurarse cómo es que yo veo a Marte que hace así y de pronto se devuelve y hace otra cosa así. Al pasar los meses, ¿por qué? ¿Por qué Marte se mueve de esa manera en el cielo? ¿Por qué Venus aparece aquí y luego aparece por allá? No sé, ¿cómo es la cosa? Y trataron de establecer un orden en la astronomía y comenzaron a hacer teorías de cuál era la forma de movimiento. Entonces se inventaron que no es solamente un círculo, sino que hay una rueda que rueda dentro del círculo. Entonces la rueda hace esto dentro del círculo, entonces se llaman los epiciclos, o sea, círculos sobre círculos. Como, digamos, ¿cómo es el movimiento? Si ustedes piensan en una bicicleta, la rueda de la bicicleta, la válvula de la bicicleta, ¿qué movimiento hace? Hace este movimiento. Sí. Que se llama una cicloide. Porque al girar la rueda, la válvula sube y baja, pero cuando va a subir, ya la rueda pasó para adelante. Entonces, ya no es aquí, ¿no? No se queda aquí, sino que hace esto, hace esto. Entonces, la descripción de esos movimientos es sumamente complejo. Ya los griegos tenían cicloides y tenían de todo eso. Y no tenían bicicletas. Por supuesto. En realidad, Ptolomeo lo que hizo fue destruir todo eso. Sí, acabó con esas teorías, porque esas teorías eran excesivamente complejas, ¿no? Pero de hecho, el primero que dijo, que habló de un sistema geocéntrico, perdón, heliocéntrico fue Hiparco. Perdón, Aristarco, sí, no es Hiparco, sino Aristarco. Fue el primero que, Aristarco de Samos, quien desarrolló una teoría heliocéntrica, pero nadie le paró bolas. Y pasaron 15 siglos o más, 17 siglos, antes de que se dieran cuenta de que algo diferente había en el cielo. Pero de todas maneras, es decir, es que el trabajo de los griegos lo que se muestra es que eran apasionados, eso era una cosa exagerada, ¿no? Como que no hacían nada más, pues, porque es que el bagaje matemático griego fue una cosa realmente asombrosa, realmente asombrosa. Bueno, miremos ahora Aristóteles, por supuesto, no se puede desconocer, participó mucho en la matemática, pero aquí no vamos a mencionar sino lo más importante de él, porque como naturalista fue muy importante, como filósofo también, como maestro, como escritor, y de un prolífico impresionante, pero dejó 4 cosas fundamentales para la matemática. Los conceptos, aclaró qué era el concepto de axioma, qué es una definición, qué es una hipótesis y qué es un postulado. Entonces, axioma es una noción común y universal evidente por sí misma. O sea, no hablemos bobadas, esto es así, ¿cierto? Listo. Definición. La definición no dice nada acerca de la existencia o no de lo definido. O sea, cuando yo voy a definir un plexógrado, yo no estoy diciendo que el plexógrado existe. Estoy diciendo, tiene los siguientes atributos. Y esos atributos deben ser comprensibles. Entonces, tiene 7 patas, una en la nariz y 2 colas, una en la cabeza y otra en el hombro. Ese es un plexógrado. Así quedó definido. Entonces, Aristóteles aclara ese problema. Una hipótesis es la presunción que puede llegar a ser falsa o verdadera. O sea, yo voy a suponer tal cosa. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Es una hipótesis. Una hipótesis no es ninguna afirmación, es una suposición. Vamos a ver. Y finalmente un postulado, miren, distinto de un axioma. Un postulado es una suposición que no es evidente como un axioma y además está restringida a un tema particular. Es decir, un postulado es aquí dentro de lo que estamos hablando, no es una cosa universal. El axioma es una cosa universal que siempre ocurre. En cambio, el postulado es, voy a hacer una suposición aquí, a ver si esto funciona o no funciona. Entonces, voy a postular
que todo el que entre por esa puerta es porque viene para acá. Sí. ¿Cuál tiene la diferencia de axioma con ley? A ver, una ley ya es una cosa deducida, creo yo, ¿no? Deducida como un resultado de un conjunto de axiomas y de la aplicación de un conjunto de axiomas y de un conjunto de postulados, por decir algo, o hipótesis. Entonces, por ejemplo, si se cumple esto y si se cumple esto otro y se cumple aquello, vamos a tener tales resultados. Entonces, una ley ya es de tipo mucho más general, ¿no? Abarca un contenido más grande, el axioma se refiere a una cosa muy puntual. Los axiomas de Euclides, básicamente, por ejemplo, yo puedo pintar una línea yendo de un punto a otro. Eso es un axioma. Hago una línea de un punto a otro. O un axioma es, por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Dos cosas iguales entre sí son iguales a una tercera. Entonces, las tres son iguales entre sí. Ese es un axioma. O un axioma puede ser en proporciones, hablando de si A sobre B es igual a B sobre C, entonces C pasando por acá y B para allá, entonces hago un cruce y encuentro que eso es verdad también. Entonces, eso es un axioma. Porque eso no lo puedo demostrar, pero es evidente. Es una cosa que salta a la vista, que no la puedo negar. El axioma es algo que ya no lo puedo negar porque está ahí, a la vista. Es clarísimo. No es discutible. Si usted me discute el axioma, no jugamos. Sí, es así, simplemente. Bueno, entonces en la escuela de Alejandría, Alejandría pues jugó un papel sumamente importante en todo este proceso histórico porque pues ustedes saben que fue fundada por Alejandro allá en el año 330 más o menos, como un par de años antes de morir, antes de cero, ¿no? Y la parte que le correspondió del ejército de Alejandro, la parte egipcia le correspondió a Ptolomeo. Ptolomeo primero era un general de Alejandro, pero fue el primer faraón de los Ptolomeos y fue el antecesor de Cleopatra, ¿no? Cleopatra también era Ptolomeo. Eh, en Alejandría, Alejandro fundó no solamente una ciudad esplendorosa, sino que fundó una escuela, un museo, una, un palacio de bellas artes, digamos, de artes y cultura, que se llamó el Museo de Alejandría. El Museo de Alejandría era una biblioteca gigantesca, donde todo barco que llegara a Alejandría tenía la obligación de dejar todos los escritos que tuvieran ahí para fotocopiarlos, con las fotocopiadoras de la época, ¿no? Y con el compromiso de que se los devolvían cuando volvieran. Cuando vuelvan para acá al puerto, les devolvemos todo, pero nos los dejan aquí, nosotros copiamos todo. Llegó a tener 800.000 papiros, la biblioteca de Alejandría. Esto fue destruido después, la última destrucción ocurrió con la invasión turca, pero antes había habido una destrucción por parte de los cristianos en la época de Hipatia, la matemática, y había sufrido también una destrucción parcial en la guerra entre Antonio y, y Augusto, sí, Antonio y Augusto. Entonces, en esa época, la biblioteca había sufrido muchísimos daños, pero en la época de 300 antes de cero, Euclides era un funcionario, fue nombrado funcionario de la biblioteca y allí introdujo los elementos en 13 libros y escribió muchos otros libros que ustedes tienen ahí, los fenómenos y la óptica, la catóptrica, introducción armoniosa sobre lo ligero y lo pesado, y se conocen versiones árabes de otras obras de los prismas y las cónicas, porque la mayor parte del material pues, fue destruido, entonces apenas aparecieron copias por allá siglos después de muchos trabajos que habían reposado alguna vez en la biblioteca de Alejandría o que habían sido elaborados por los griegos, cuya autenticidad pues seguramente está calificada por expertos y siempre han sido fragmentarios, ¿no? Hay autores de los cuales no se conoce sino algunas palabras y relación que hacen otros a las palabras de ellos. Pero se ha construido porque se ha estudiado con mucho cuidado, pues la historia griega es una historia
que le importa mucho a Occidente porque es el fundamento, la base de todo nuestro pensamiento. Apolonio fue un hombre muy importante que desarrolló el estudio de las cónicas. Ahora miramos un poquito más sobre las cónicas. Él les dio el nombre y las describió completamente. Las cónicas son curvas. Y Eratóstenes, de quien también vamos a hablar un poquito, un geógrafo y naturalista de la misma escuela de Alejandría, y quien por primera vez en forma bastante acertada, determinó el diámetro de la Tierra, con lo cual aplastó a los terraplanistas. ¿Sí? Los dejó planos. A los de la época, sí. Esta es una cónica. Miren ustedes que es una cónica. Tenemos un cono, si se lo pueden imaginar. No sé si hay otra figura anterior. Ah, sí, aquí está. Las diferentes cónicas son la circunferencia. Bueno, tomemos dos conos, uno que está reposando con la punta sobre el otro. Cuando hacemos un corte horizontal, si el cono es perfecto, obtenemos una circunferencia. Si hacemos un corte diagonal, obtenemos una elipse. Pero si hacemos un corte paralelo a esa línea que se llama la generatriz, lo que se obtiene es una parábola. Y si el corte se hace pasando por los dos conos, lo que tenemos es una hipérbola que siempre tiene dos brazos. Esto es una cosa mágica, ¿no? Que Apolonio se haya descubierto estas figuras que son la base de la astronomía actual, totalmente. Es decir, para Newton esto fue absolutamente increíble, porque de hecho hay un diálogo importante entre Newton y Hooke, en el que Hooke le dice, oiga, señor Newton, ¿y qué figura describiría un planeta si la atracción fuera inversamente proporcional al cuadrado? Entonces dijo Newton, una cónica. Y efectivamente, los planetas, algunos pueden describir círculos perfectos. No todos tienen que ser elipses. Podría ser círculos perfectos si las condiciones iniciales dan para eso. Pero si las condiciones iniciales no dan para eso, pues podría ser una elipse. Ahora, pero si viene demasiado rápido, hace una parábola. Viene del infinito y se va otra vez, como un aerolito que pasa cerca del Sol. Y si viene todavía más rápido, hace una hipérbola. Todas esas cosas son una sola. Y lo impresionante es que Apolonio encuentra que esto es lo mismo, que son la misma cosa, y las describe perfectamente. Al principio, cuando la primera imagen que yo les mostré era un libro de 1600 y pico, donde hay una descripción completa de los análisis que hace Apolonio de las curvas, de las cónicas, que son las curvas que representan el movimiento más importante que hay, que es el movimiento planetario, para nosotros, pues. ¿Sí? Y que resulta ser lo que Kepler descubrió después de mucho trabajo. Porque Kepler intentó primero pensar que las órbitas estaban relacionadas con los 5 sólidos platónicos, que en el centro estaba un tetraedro que envuelto por un cubo, envuelto por un octaedro, envuelto por otro así, y hasta los 5 sólidos. Eso fue el primer intento de Kepler, pero era una idea pues puramente sacada ahí del idealismo total, ¿no? Completamente del idealismo. Hasta que decidió examinar los datos astronómicos que tenía su mentor, que era, se me escapa el nombre, Tycho Brahe, exacto. Tycho Brahe, que tenía una isla dedicada a la astronomía completamente. Y Tycho Brahe tuvo la suerte además de que en su época apareció una supernova. Se llama la supernova de Tycho Brahe. Nosotros no hemos podido ver una supernova. ¿Quién? No, Tycho Tycho era más bien como el que lo sostuvo. En realidad no. Kepler fue empleado de Tycho Brahe y Tycho Brahe lo maltrató mucho. Pero al final, cuando Tycho se iba a morir, le dijo: tome, le regalo todos mis datos. Le regaló los folios que había escrito de información sobre los astros y todas las cosas. Y entonces Kepler se puso a estudiar, decía, a echarle número a todo. Y al principio empezó con la cosa de los sólidos platónicos y no le funcionó, hasta que un día se iluminó y dijo: ah, estos son elipses, hombre. Y perfecto, le dio elipses y funcionó. Esas 3 leyes de Kepler
luego le sirvieron a Newton para poder formular la teoría de la gravitación universal que conocemos hoy con ese nombre. Entonces, todos estos son los antecedentes muy importantes que han venido trascendiendo las épocas. Afortunadamente nos ha llegado toda esa información desde tan lejos, e información que ha sido muy valiosa y que se ha conservado precisamente porque resulta ser importante para resolver problemas de la actualidad. Entonces aquí miren, por ejemplo, los análisis que hacía Apolonio. Él trazaba una curva, esta es una parábola, de acuerdo con lo que vimos antes. Entonces ahí está, por ejemplo, tal vez el foco y entonces buscan distancias y bueno, hacen todas las demostraciones posibles sobre las cualidades de esa parábola. ¿Perdón? La directriz es la que... Ah, sí, la directriz es la central, ¿no? La que baja, es la central. Sí. Bueno, y tenemos pues una playa de datos. Hablemos un poquito de los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides son 13 libros. Como ustedes vieron, algunos de los libros fueron escritos por otras personas, o por lo menos en su mayor parte fueron redactados por otras personas. En total son 465 proposiciones más axiomas, postulados y definiciones. La primera edición que se hizo fue en 1482, pues edición ya en imprenta, ¿no? Y resulta ser el libro más leído después de la Biblia, en toda la historia. Además contiene también teoría de números, álgebra elemental, tratada geométricamente. El álgebra elemental a veces la resolvían utilizando áreas, ¿no? Áreas de rectángulos y cosas parecidas, entonces movían de aquí para allá, de allá para acá, y de alguna manera resolvían una ecuación. Digamos, si x más x al cuadrado vale 7, entonces ¿cuánto vale x? Entonces pintaban un cuadrado y trataban de hacerlo con figuritas. Entonces había algunas soluciones que se podían resolver con figuras. No todas, por supuesto, porque no todas son graficables, o por lo menos no fácilmente graficables. Pero todo eso lo hacían los griegos. Entonces, los elementos tienen los famosos 5 postulados de Euclides sobre la geometría. Estos son las cosas más comentadas del mundo, yo creo. Y miren ustedes la forma de redactar, ¿no? Trazar una recta desde cualquier punto a una recta cualquiera. O sea, lo que está diciendo ahí es, yo puedo, desde aquí, trazar una recta de aquí hasta allá. Eso se puede hacer. Es un axioma. Yo puedo hacer eso. Originar por continuidad una recta infinita en una recta. Imagínense. O sea, si tengo una recta, puedo seguirla. Puedo continuarla. Es lo que está diciendo ahí. Describir un círculo desde un punto cualquiera y con una distancia cualquiera. O sea, yo desde aquí y tomando una distancia puedo describir cualquier círculo. Ah, eso se puede. Es un postulado, es un axioma, ¿no? Un axioma, no es un postulado. Es evidente que lo puedo hacer. Que todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Si este es un ángulo recto y este es otro ángulo recto, son iguales. Ah, sí, son iguales. Pero aunque eso es evidente, por evidente es que se puede decir que sí. Y eso sirve para resolver otras ideas. Es decir, esto sirve para fundar toda la geometría. Pero miren el quinto postulado. Que si una recta que cae sobre otras dos hace que los ángulos interiores del mismo lado sean más pequeños que dos rectos, estas rectas prolongadas indefinidamente se encontrarán del lado en que los ángulos son menos de dos rectos. Madre mía. Entonces, ¿qué diferencia, no, entre ese quinto postulado y los otros 4? Que son bien simples, bien evidentes, y el quinto es una cosa como un fárrago. Y entonces vamos a ver qué es lo que contiene ese postulado. Aquí está. Ahí está nuevamente escrita una recta que cae sobre otras dos. Hace que los ángulos interiores del mismo lado sean más pequeños que dos rectos. O sea, los ángulos interiores del mismo lado. Al mismo lado de la recta, ángulos interiores, este y este. Si la suma de estos dos ángulos es menos que dos rectos, o sea, no es 180, es menor que 180 grados, entonces las dos rectas originales se encontrarán en alguna parte por acá. Aquí, ahí. En alguna parte se encontrarán. Ese es el postulado.
Feo y todo, pero es un postulado. Sí, es un postulado. A la gente le pareció, bueno, sí, tiene razón. Y toda la geometría se puede construir con eso. Y usted hace toda la geometría y funciona. Pero el problema es, eso tan enredado, ¿por qué tan raro ese postulado? ¿Sí? Entonces la gente empezó a decir, no, ese postulado, cambiarlo, hay que buscar uno más fácil. O hay que demostrar que eso es cierto a partir de los otros postulados. Nada. Nadie pudo demostrar que fuera cierto. Nadie lo podía sacar. Si usted lo quitan, se daña la mitad de la geometría. Sí. El postulado era necesario, ahí está. Hasta que, por allá en 1800 y algo, Lobachevsky, Gauss, independientemente, Bolyai, varios matemáticos pensaron, ahora, ¿y si cambiamos el postulado? Si decimos, por ejemplo, que nunca se encuentran esas dos rectas, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la geometría? Entonces resulta que la geometría es torcida. Ah. O no, siempre se encuentran, no importa de qué tamaño sea, siempre se encuentran. Ah, entonces la geometría es una geometría distinta. Cuando siempre se encuentran, es una geometría esférica. Si usted coge dos rectas sobre la superficie de la Tierra, aquí está la superficie de la Tierra, como en ese cojín, y la sube, y finalmente se encontrarán en el polo. Salen paralelas, ¿cierto? Pero sobre la geometría de la Tierra se encuentran en el polo. Ah. Y la otra es la contraria, la de Lobachevsky es, estas dos rectas siempre se separarán, entonces es una geometría hiperbólica. ¿Y para qué sirve eso? Para nada, pero está bueno. No sirve para nada. Pero resulta que es el fundamento de la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad se puede formular gracias a que se viola el postulado, el quinto axioma, no es postulado, quinto axioma mejor dicho, el quinto axioma es opcional. Si le gusta, úselo. O si no le gusta, entonces ponga para dónde van las cosas, para afuera o para adentro. Si van para afuera, tienen una geometría positiva. Si van para afuera, tienen una geometría negativa. De Lobachevsky, de Gauss, ¿sí? Y aparecen cosas nuevas, totalmente nuevas. Es decir, se enreda la piola, pero eso ya apareció en el siglo XIX, o el XVIII, siglo XVIII y XIX, con Gauss, Lobachevsky, Bolyai. Entonces, la cosa tomó ese rumbo con el quinto postulado que era realmente sorprendente. Pues es que es incómodo, ¿no? Es un postulado rarísimo. Pero veneno tenía veneno. Pero miren ustedes la imaginación de Euclides, es decir, a mí se me ocurre que esto es así, vamos a hacerlo así. Ahora, Euclides parece que no era un gran matemático, él lo que hizo fue compilar, pero él no demostró nada, no. Escribió ese libro y se volvió famoso. Aquí viene entonces, ahora sí, Arquímedes, que no nos alcanza todo el tiempo del mundo para hablar de Arquímedes, porque realmente ya estamos muy cerca. Arquímedes hizo claramente la demostración de cómo funcionan las palancas. ¿Por qué una romana? ¿Ustedes conocen la pesa romana? 10 minutos, listo. ¿Por qué funciona una pesa romana? Porque aquí hay una pesa grande que sostiene, una pesa pequeña que sostiene un peso grande, pero aquí la pesa pequeña tiene un brazo grande y el peso grande tiene un brazo pequeño, entonces se equilibran, ¿cierto? Entonces, la palanca funciona así. Eso es lo que quiere decir que las magnitudes conmensurables están en equilibrio a distancias que estén en razón inversa a la de sus pesos. Y el último, los sólidos más pesados que un fluido, puestos en él, se hundirán hasta que lleguen al fondo. Y serán tanto más ligeros cuanto mayor sea el peso del fluido que tenga el mismo volumen que la magnitud sólida. Es decir, el líquido empuja a los cuerpos hacia arriba. Un fluido empuja a los cuerpos hacia arriba. Por esa razón flotan los barcos. Un barco de acero pesa mucho, pero la cantidad de aire que cabe aquí pesa más que el agua desalojada y por eso el agua lo sostiene. Perdón, pesa menos que el agua desalojada, por eso se sostiene. Ese es fundamentalmente, el trabajo de Arquímedes es gigantesco. Miren ustedes, 10 libros. Primer libro de los equilibrios, cuadratura de la parábola. Segundo libro de los equilibrios, sobre la esfera y el cilindro. Él calculó el volumen de la esfera
con precisión sobre las espirales, usando las ideas que había dado Demócrito, sobre las conoides y las esferoides, la medida del círculo, el arenario. El arenario es un libro muy interesante porque tuvo que crear un sistema de numeración que no existía para poder hablar de, porque él preguntó al comienzo del libro al rey, no me acuerdo cómo se llamaba el rey, oh rey tal fulano, ¿cuántos granos de arena hay en el universo? Yo los voy a contar. Entonces le cuenta el número de granos del universo. Pues él llega a un número gigantesco que ni siquiera hoy se admite, ¿no? 10 a la 8 elevado a la 10 a la 8. Es un número que sobrepasa cualquier medida. El universo no es tan grande. Pero Arquímedes hizo un sistema de numeración para poder hablar de esos números gigantescos. Habló de los cuerpos flotantes y el tratado del método. Es famosa Con los números romanos no hubieran llegado a más de... No, es que los números romanos llegan a LX, se acabó. O DXLL. Esos números romanos eran increíbles, que los romanos, siendo tan buenos ingenieros, hayan tenido un sistema de numeración tan horrible, tan espantoso, inmanejable. Los egipcios, que vivieron 2000 años antes, ya trabajaban en el sistema binario. Pues yo encontré eso ahí, no lo he visto en ninguna parte, pero por lo que relatan, se deduce que lo que hacían era trabajar en sistema binario para hacer multiplicaciones. ¿Sí? Ellos trabajaban sistema binario. Fueron los primeros que usaban el sistema binario. Los computadores debieron haber sido inventados allá en Egipto, probablemente, porque eso es lo que usan los computadores hoy. La trigonometría, bueno, entonces la trigonometría apareció mucho después, como con el fundamento anterior, entonces aparecen las funciones seno, coseno, tangente, y esto explota nuevamente el proceso del conocimiento de la geometría. Y curiosamente aparece, como dice ahí abajo Euler, E a la IX igual coseno de X más I seno de X, que es una relación entre la trigonometría y los números complejos. Resulta que esa ecuación, E a la IX igual coseno de X más I seno de X, es una ecuación sorprendente, absolutamente sorprendente. Es una ecuación maravillosa en la que se pueden hacer millones de cosas. Mejor dicho, sin eso no se puede hacer matemática ya. Hoy no se puede hacer matemática sin esa ecuación. Porque esa ecuación va a la profundidad del mundo y resuelve cosas impresionantes. Lo curioso es que nadie lo ha dicho, pero yo lo descubrí. Esa es la mitad del teorema de Pitágoras. Si usted pone e a la menos ix, que le queda coseno de x menos i seno de x, entonces encuentra que cada uno es la mitad del teorema de Pitágoras, y si usted las junta, aparece el teorema de Pitágoras. No es sumándolas, pero al compararlas. Entonces, el teorema de Pitágoras llega aquí a las fórmulas de Euler y a los números complejos, a la trigonometría. Bueno, más adelante, entonces, porque el tiempo está corto, pasamos a la álgebra booleana, que es el fundamento de la computación, y este afortunadamente se da por la posibilidad de utilizar los postulados de Aristóteles que explican las reglas del silogismo. Es decir, la computación es ni más ni menos que el uso de lo que Aristóteles dijo sobre el silogismo. No más. ¿Sí? El contrario de sí es no, el contrario de no es sí. Cosas así, tan simples como es. Bueno, aquí quiero mostrar muy brevemente, por ejemplo, cómo es que el teorema de Pitágoras entra en la relatividad. Por primera vez en la relatividad, en este dibujito. Eso que tenemos allí es un reloj, perdón, es un faro que dispara tin, 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 rayos de luz que se reflejan en un espejo y vuelven, van y vuelven. El rayo de luz va y cuando regresa envía otro. Y cuando regresa envía otro. Son pulsos de luz. Pero si está caminando, entonces la luz en realidad hace este trayecto porque hay un espejo arriba. La luz llega, se refleja y regresa. Refleja y regresa. Aquí para mí. Pero si yo me voy moviendo, ¿ustedes qué ven? Ustedes ven una trayectoria diagonal. Entonces, esa trayectoria diagonal pues tiene todas las características del teorema de Pitágoras.
Este número que es el espacio que yo recorro, velocidad por tiempo, y este es el espacio que recorre la luz, velocidad de la luz por el tiempo. Pero si esto es la velocidad de la luz por el tiempo, son dos tiempos distintos. ¿Y cómo es que la luz llega en un tiempo aquí, visto desde acá, y en un tiempo acá, visto desde acá? Son dos tiempos diferentes. El que observe, el que se mueve. Claro, entonces hay un tiempo para el que está junto al aparato y otro tiempo para ustedes que están ahí quietos. Entonces, yo que estoy aquí con el aparato tengo tiempo propio y ustedes que están allá tienen un tiempo ajeno con respecto a mí. Y el tiempo mío es más corto que el de ustedes. Y ese es el principio de la relatividad. Con el teorema de Pitágoras se calcula ahí ya, así, tan, tan, y veo que el tiempo delta t, el tiempo propio, es más corto que el tiempo ajeno. Mi tiempo es más corto que el de ustedes. Mi corazón late aquí, pum, 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 pum. Y mi corazón, para mí, late más rápido. Ustedes lo ven que hace, pum, pum, más lento, pum. Claro que a esta velocidad no se nota. Pero si la velocidad es cercana a la de la luz, sí se nota. Y esa es la base de la teoría de la relatividad. Y es el teorema de Pitágoras, funcionando. No se necesita nada más. Ahí está toda la relatividad especial. Aquí está este. Conclusión. Ninguno de los grandes logros de las ciencias exactas actuales podría existir sin las bases que fueron establecidas por el numeroso conjunto de matemáticos griegos que aportó inspiración y variedad al simple arte de contar. Muchas gracias. Bueno, se admiten preguntas fáciles. Les recuerdo la dinámica. La idea es que para que puedan haber muchas intervenciones, ojalá puedan ser concretos, que tienen varias ideas, las partimos en varias intervenciones para que el profesor pueda responder y para que otros también puedan opinar. Entonces, levantan la mano si tienen una pregunta y yo estoy pendiente. Sí. Para mencionar algo, usted decía ahora, nos da la idea que cómo los griegos desarrollaron pues, lo que desarrollaron, ¿no? Porque no hacían nada más, ¿no? Era una sociedad esclavista. Exacto, una sociedad esclavista, pero el término, pues, la escolé, ¿no? El ocio creador. Ajá. ¿Cierto? Y ese ocio creador, que en nuestra sociedad realmente no hay tiempo para el ocio. No, Porque claro. nosotros nos movemos entre la productividad, ¿cierto? Estar haciendo algo y la diversión. O sea, si usted no está productivo, usted está divirtiendo. Sí, está bebiendo trago o matando a alguien. Disperso, pero el ocio no. Y alguien que está haciendo uso del ocio se ve raro, ¿no? Sí, sí. Porque está quieto ahí pensando. ¿Por qué? ¿No? Debe estar con el celular o debe estar haciendo algo, pero alguien quieto pensando es un raro. Sí, es un raro. Entonces, y los griegos eran muy raros, ¿no? De acuerdo. Sí lo aplicaban. De acuerdo, sí, esa es una maravillosa comparación de esa sociedad con la nuestra, ¿no? Era una sociedad ociosa, pero un ocio valioso, un ocio importante y útil. Y el término escolé, que viene el término escuela, ¿no? Claro, escuela. Muchas gracias, sí, está muy bien. Digamos, como en esa misma línea, me gustaría preguntarle, bueno, antes, muchas gracias, muy interesante la charla. Respecto a una duda, se puede decir que los griegos tenían una visión muy profunda y filosófica pues, de la matemática, tanto así que, pues, digamos que relacionaban, gracias, se podía ver que relacionaban eso a la vida diaria, a la música, incluso pues a otros términos más idealistas, pero más o menos, digamos, se habla cuando, digamos, la mecánica cuántica o algo más reciente, más actual, de estas explicaciones un poco extrañas para algunos, empezó a filosofar un poco, bueno, qué es una función de onda, qué es el colapso y este tipo de cosas, y surgió un término, digamos, como más pragmático sobre cállate y calcula, ¿cierto? Digamos, la pregunta es cómo buscar ese balance o desde su punto de vista no debería existir o si debemos recapitular un poco, digamos, como ese pensamiento no tan simplemente técnico de que vemos la matemática simplemente como una herramienta que está ahí, se utiliza ya, sino rescatar una visión un poco más profunda
O si por el contrario piensa que eso atrasaría un poco lo que actualmente estamos desarrollando porque nos empieza a crear, digamos, un mundo más idealista o demasiadas hipótesis que pueden no llegar a nada. Me gustaría como su conclusión al respecto. Sí, ese es un problema muy complicado porque ya estamos metidos en él, ¿no? Entonces, es difícil juzgar completamente, pero lo que es cierto es que ese cállate y calcula es simplemente un mandato de la productividad como negocio. Es decir, es el mandato del patrón, Estado o particular, que obliga que tiene al científico no como como un valor, sino como un productor más, un esclavo más a su servicio. Entonces, los científicos hoy se ven obligados a venderse. Tienen que vender su alma, entregarse. Se tienen que ir para me voy para el acelerador de partículas, qué maravilla. Sí, la fiesta en la familia y la cosa, pero el tipo ya está amarrado a las partículas elementales casi a la misma velocidad que ellas. Lo tienen trabajando día y noche a producir, y si no produce se va. Porque si usted no está produciendo aquí cosas que sirvan para hacer bombas o para generar capacidad bélica, no nos interesa. Y ese es el cállate y produce, ¿no? Lo llaman también publica o crece. Si no publican, adiós, usted no es nadie. En un mundo donde usted no está publicando, no señor, desaparece. No nos interesan los ociosos buenas personas. Por buena persona no lo queremos. Lo queremos porque produce. Entonces, es una demanda del capital, es una demanda de las fuerzas productivas que están avanzando y que no permiten que usted se detenga, ¿no? Esto va para adelante. No pare, por favor. Hay una cosa ahí, esa producción es alienada. Claro, es alienada. Total. Porque no cree usted que usted va a ir a hacer allá la gran física. No, ni lo que quiere hacer. Lo pegan de unos computadores a mirar de las 1.000 millones de colisiones que hubo entre protones, cuál de pronto es sustancial para el proyecto que se está analizando. Sí, los demás no sirven para nada. Que es muy parecido a lo que se está sucediendo en la producción real en la cadena Claro, de montaje. es que es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Solo que este recibe más sueldo. No más. Más sueldo, pero tiene más obligación, tiene más responsabilidad. Es mucho más grave su responsabilidad. Además, frente a la sociedad, como actor, como parte activa en un proceso de degeneración en forma consciente, porque tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Está participando de una manera consciente en un proceso que no le debería pertenecer, con el que no debería participar. Entonces uno quisiera hacer ciencia, pero ciencia, hombre, que le sirva a la humanidad, no que le sirva al gran capital. Es que es el problema. Y por eso la ciencia importante en este momento es las ciencias de la naturaleza, las ciencias del agua, las ciencias de las plantas, las ciencias de los animales, las ciencias de la supervivencia, las ciencias de la salud. Las demás ciencias son ciencias que están sobrepasando la necesidad humana y resolviendo necesidades del gran capital, no más. A nosotros que nos importa lo que pasa en el acelerador de hadrones. Es que imagínense ustedes un aparato que está sumergido a 100 metros bajo tierra, que tiene 27 kilómetros de longitud, donde no está metido dentro de ningún edificio, sino que los edificios están dentro del aparato. Esa es una cosa monstruosa. Y eso está al servicio de la guerra, no está al servicio de nada más. Yo no veo otro propósito en esos colisionadores de hadrones y esas cosas, porque no producen nada más. Lo que producen les sirve a ellos, a la gente en este momento. ¿Para qué les sirve eso? Muy poco, muy poco. Pues a uno que otro loco que por ahí dice, uy, qué idea tan buena, voy a sala para tal. Eso no se puede dar, porque la plata está primero, la producción, las armas y el control y el manejo de la información. Y hasta lo que se publica está controlado. Por supuesto, a usted no le publica cualquier cosa. Exactamente, por eso es que uno ve que en todas estas, digamos, a través de la historia, ciertos cambios, porque estas finalmente, que ahí dice, no, ninguno de los grandes logros de las ciencias exactas actuales podría existir sin las bases que fueron establecidas, porque hubo una continuidad en el conocimiento a través de los siglos.
pero porque alguien se atrevía siempre a pensar distinto, o sea, algún loco salía con una idea y esa idea de pronto revolucionaba y entonces empezaban a ver, este de pronto tiene razón, a ver, vamos a ver qué pasa, o no tendrá razón, pero por lo menos la gente se atrevía a escribir cosas que eran diferentes. Hoy en día, usted si quiere escribir algo diferente, primero nadie se lo va a publicar. Y con razón alguien decía que por eso es que usted lo que usted lee es casi la repetición de la repetidera, porque finalmente si usted no escribe como le exigen en las revistas, si usted no escribe lo que exigen las revistas y de la forma en que lo exigen, pues entonces seguramente a usted no le van a publicar. Y por eso nadie se atreve como a tirar una idea loca a ver qué pasa, porque eso no va a ser publicado. Yo leí un artículo en Investigación y Ciencia, que es una revista española, versión de Scientific American. En el artículo demostraban que en las grandes editoriales de revistas, cuando reciben manuscritos, si ven un apellido latino, a la basura, sin leerlo. No leen los artículos, a la basura. Apellido latino, la basura. Si no es un apellido anglosajón, no reciben el artículo. Ya, es el primer filtro. Es el primer filtro. Ya, esas cosas tienen ya un sello perfectamente definido de para dónde es que queremos que vayan las cosas, según el mandato universal. El sesgo de la información, correcto. Eh, em, en la época de Grecia, lo mismo que te había hecho los grandes filósofos eran personas con el privilegio de poderse sentar a pensar y a pensar en las matemáticas, en la física y poder hacer ese tipo de inventos revolucionarios. Cosa que hoy en día no se puede dar, por lo mismo que usted dijo, de que uno no se puede sentar a pensar la ciencia y hacer algo que, a ponerse a pensar en algo para evolucionar la Tierra y todo eso, sino que tiene que ser algo que le pueda servir al capital. Entonces, no se puede, entonces, como no se puede esto, no se puede, No se puede tener ocio. No se puede tener ese tipo de ocio. El capitalismo absorbente. No hay tiempo no hay tiempo para la locura y para el pensamiento. Sí. Para la locura, para el pensamiento crítico, para el autopensamiento de cada uno y poder llevar a cabo la curiosidad que siempre fue lo que llevó al ser humano a trascender. No se haya tiempo para un ocio idealista que se pueda llegar a una hipótesis para poderse comprobar y todo eso y poder tener descubrimientos como los tenían en Grecia, porque ese tipo de situación solo se puede dar en una situación de privilegio como en la que vivían ellos. Entonces, ahí pudieron haber muchísimos más descubrimientos, pero como solo se podían dar, y ahorita también se podrían dar, solo se podían dar entre las personas que podían hablar en ese momento. Ahora, entonces, es muy complicado llegar a cosas grandes porque este mismo privilegio silencia simplemente a todo el mundo. Y de hecho, fíjate una cosa, es que en Grecia, de hecho, la ciencia y el conocimiento no estaba dedicado, por ejemplo, a la producción. Los grandes matemáticos no trataban de resolver los problemas del taller de mecánica o del arquitecto. No, esos son problemas de los esclavos, que los resuelvan ellos. No me ponían a reparar ruedas, ni a componer palancas, ni a mejorar los amarres de los caballos, nada. No se ponían a producir en concreto nada. Producían pensamiento. Ahora se produce pensamiento, pero ese pensamiento está amarrado a una producción muy concreta.
Allá para sostener pues, un ocio, no más. Ahora es para sostener un poder. Y es básicamente lo mismo, porque solamente una clase ociosa puede ser poderosa. Entonces, han cambiado las cosas, pero el problema sigue siendo el mismo. Y es que no hay democratización y no hay una dedicación absoluta a los problemas reales del momento. Yo creo que en nuestra época actual tenemos la capacidad material e intelectual para resolver los problemas de la naturaleza, pero hay gente que no está interesada en resolver los problemas de la naturaleza. Netanyahu no está interesado en resolver problemas de esa clase, ¿no? Netanyahu quiere acabar con esa gente y se acabó. Ese es todo el problema. Y para él no existe otro interés. Él no va a dar un centavo por ninguna investigación que lleve a ninguna parte que no sea acabar con los gazatíes. Entonces, esa es básicamente la idea puesta en todos sus extremos de lo que ocurre con el uso de la ciencia, el uso del conocimiento, con lo que ocurre con la dedicación al saber, pero ¿para qué? Al saber para qué. Y esa es la pregunta que tenemos siempre que amarrar a nuestra cabeza. Yo quiero saber, pero ¿para qué? Para seguir sirviéndole a los que necesitan más y más poder, o seguir sirviéndole más bien a los que necesitan el poder para emanciparse, para poder lograr una vida saludable, una vida justa, una vida amable, una vida en donde todo el mundo tenga la capacidad de participar en forma democrática, no solo en la solución de los problemas, sino también en los beneficios de esa solución. Entonces, eso siempre habrá un desbalance, yo creo, porque la contradicción es esa siempre. Es una contradicción entre las fuerzas productivas y las fuerzas, ¿cómo se diría? Las fuerzas inventivas. Hay una contradicción. Esa contradicción sopesa de una manera o de otra, pero no hay manera de que eso se quede equilibrado todo el tiempo. No hay posibilidad. Siempre habrá una puja. Sí, Pablo. Qué interesante poder reflexionar desde una perspectiva histórica el desarrollo de la ciencia y en este caso de la matemática y la geometría. Por ejemplo, enterarnos que los griegos empiezan con un trabajo que ya lleva 25 siglos, porque los sumerios, la matemática babilonia era muy avanzada ya para esa época y la egipcia también. No sé qué tantas comunicaciones habría con India, pues los indios siempre han tenido fama de muy buenos matemáticos y seguramente también fertilizaron a través de Persia lo que pudo haber sido Babilonia y Sumeria. Segundo, pues lo que usted ya nos expuso. Tercero, que usted lo mencionó, solamente está en una frase en la diapositiva, pero vale la pena recordarlo, y es que la mayor parte del pensamiento clásico griego se salvó por los árabes, porque si fuera por el medioevo europeo, se hubiera perdido. Entonces, los árabes fueron la civilización que cogió la antorcha, que dejaron que los griegos de alguna manera se la entregaron a los sirios y se la entregaron después a los árabes, y los árabes lo sostuvieron por lo menos unos 10 siglos, hasta que empezó el Renacimiento europeo. Los sabios europeos, los monjes principalmente, redescubrieron los clásicos griegos a través de las traducciones árabes. Entonces, todo ese renacimiento se caracteriza porque los clásicos, por ejemplo, todos los filósofos estaban en árabe y son traídos a Europa otra vez, si no se hubieran perdido. Mire qué interesante, ahorita que hay tanta islamofobia, ¿cierto? Que se siembra tanto odio entre los pueblos, qué interesante ver esa continuidad de todas las civilizaciones, cómo se van pasando la antorcha una a otra. Y esos eruditos del Renacimiento, que hicieron un trabajo fundamental, se la entregan ya a los que conocemos nosotros como los padres de la ciencia occidental, llamémosla así, pues porque no hay realmente una ciencia oriental occidental, pero en Occidente fueron pues Kepler, Newton, etcétera, y cómo ya a través de ellos nos llegan una cantidad de aplicaciones que son herencia directa de eso. Pues usted tal vez lo explicaba en otra charla, no lo dijo hoy, pero por ejemplo el reloj, ¿cierto? Porque está basado en el sistema sexagesimal y no decimal. ¿Cierto, Jaime? Sí. Es así. Y eso viene directamente de Babilonia. ¿Sí?
Entonces, lo tenemos acá, pues se me ocurre ese ejemplo, se me ocurre cualquier otro. La gravitación de Newton, que vemos la conexión directa aquí con los griegos, y todo el manejo de los satélites, pues tiene que ver con, digamos, Waze y las aplicaciones en las que nos ubicamos. En su época no era un entretenimiento, era una necesidad de la navegación mundial. Exacto. La navegación, es decir, navegar el mundo en un momento en que había descubrimientos y había que movilizar las fuerzas productivas para el comercio mundial. Entonces, la navegación era un problema gravísimo. Dominar la astronomía no era una diversión. En los siglos XVI, XVII, XVIII, dominar la navegación, el cielo, era la forma de guiarse para poder garantizar que las naves llegaran a buen puerto y las mercancías no se perdieran. Y los ejércitos no fracasaran en su llegada a conquistar nuevos puertos. Eso era un negocio. O sea, somos herederos de todo ese conocimiento. O sea, si se mira en perspectiva, es un legado de la humanidad, legado de la especie humana. Mire, es el pensamiento humano en general. No le ponga apellido de raza, entre que no existen razas, ni siquiera de nación ni de época. O sea, nos llega el legado de la humanidad, lo utilizamos, pero la gente no lo sabe. La gente no lo valora. Es más, la gente solamente utiliza la aplicación tecnológica, pero desconoce el trasfondo histórico, científico, cultural que hay detrás de eso. Y Carl Sagan hizo ese llamado en El mundo y sus demonios. Dice, qué gran desfase para las nuevas generaciones que están aquí, que son usuarios permanentes de todos estos conocimientos, pero en aplicaciones tecnológicas, sin conocer de dónde procede. Porque cuando yo desconozco las raíces de eso, las bases científicas de eso, y después atacan la ciencia como se está atacando en este momento, por ejemplo en Estados Unidos, ¿quién la va a salir a defender? Si yo simplemente soy un usuario de aplicaciones tecnológicas, desconectado de las raíces históricas, sociológicas, políticas del asunto. Entonces puede pasar, lo dijo él ahí, como pasó en su momento con Hipatia de Alejandría. Y el último momento de la biblioteca de Alejandría, en que el fanatismo religioso había crecido tanto y era tan grande el divorcio entre la ciencia y la gente del pueblo que no hubo quien defendiera a Hipatia. No, por ejemplo, no hubo quien la defendiera, ni hubo quien defendiera la gran biblioteca. Es más, las muchedumbres corrieron a desollarla en la calle, instigadas por un obispo, Cirilo. ¿Qué parecido con los tiempos actuales? En que hay llamados fanáticos a negar verdades elementales de la ciencia y atacar a todos los que la defiendan. ¿Y quién la va a defender si no conocemos ni siquiera las raíces históricas y políticas del asunto? De las primeras cosas que descubrieron fue que la Tierra era redonda. Claro, Eratóstenes midió el diámetro de la Tierra, se equivocó como en 2 kilómetros, una cosa así, terrible. También Bizancio, aparte de los árabes, el imperio bizantino, de los textos que se conservaron, de los textos griegos que se conservaron, el 70% es por los bizantinos, entre esos los elementos de Euclides, los bizantinos los conservaron. La palabra. ¿Alguien pidió por acá también la palabra? ¿No? Bueno, se sale un poquito tal vez del tema, pero tengo una pregunta. Cuando mostraste el factor de Lorentz, o sea, Sí. Pues el factor de Lorentz es el inverso del factor de contracción. Sí, Pues imaginando de que haya algo más rápido que la velocidad de la luz, pues eso nos queda un complejo, ¿no? Sí, quedaría complejo. ¿Eso qué significado podría darnos? Yo creo que ninguno. Es decir, el mismo resultado dice, no me empujen más allá. Sí, creo que el resultado es bastante claro. Es simplemente, tal vez una forma de decir, usted no puede cambiar el pasado por el futuro, ni el futuro por el pasado. El pasado y el futuro están... Ah, sí, la idea es esta, ¿no? Es que él pregunta que si se sobrepasa la velocidad de la luz, entonces la raíz cuadrada que apareció allí en ese gráfico que yo les hice, vamos a ver si la veo aquí. Esta raíz cuadrada, si este número B sobre C es mayor que 1, o sea, si la velocidad del aparato es mayor que la velocidad de la luz, entonces este número es mayor que 1. Y 1 menos un número mayor que 1 me da un número negativo.
y saco la raíz cuadrada de un número negativo, entonces el tiempo se me vuelve imaginario. Entonces la ecuación prohíbe que se viaje a mayor velocidad que la de la luz. Y ese es el gran descubrimiento de Einstein. Einstein descubre que la velocidad de la luz no puede ser superada. No hay manera de superarla. ¿Y qué querría decir superar la velocidad de la luz? Querría decir que que el futuro se convierte en pasado, ¿no? Como una cancioncita que yo compuse una vez para un cuñado rebelde que no quería que le cantaran el Happy Verde. Entonces le cantamos: lamentamos que tú cumplas años así, otro año amargado que abandonas por fin. Cuenta pues al revés y que en plena vejez, a los días de tu infancia, regreses otra vez. La idea es que si se pudiera hacer esto, el tiempo se podría devolver. Pero devolver el tiempo, ¿qué significa? Es un absurdo dentro de nuestra práctica social y vital. No hay nada que nos permita hacer devolver el tiempo. Pero devolver el tiempo no sería más bien tiempo negativo. O sea, el tiempo imaginario no, el tiempo negativo sería devolver el tiempo. Sí, es que se vuelve una cosa extremadamente absurda. Rara, sí. Extremadamente absurda. Pero el hecho es que el tiempo no se devuelve. Yo lo expreso de una manera muy sencilla. Es lo que llaman la segunda ley de la termodinámica. Pero yo lo digo así: nadie se come una galleta entera. Usted no puede comerse una galleta sin botar. Una moronita. Harinitas. Nunca nadie se ha comido una galleta entera. O sea, el futuro es distinto del pasado. Sí. Usted no puede devolver el pasado porque le tocaría recoger todas las harinitas otra vez. Y eso no ocurre. No es posible hacerlo. No es posible hacerlo. Las cosas tienen un desarrollo, y ese desarrollo es un desarrollo único, porque está ligado a todo el universo. Es que lo que está pasando aquí no es aislado, está ligado a todo el universo. Entonces, si yo quiero devolver el tiempo, tengo que devolver todo el universo. Que es la teoría del efecto mariposa, que si se mueve. El efecto mariposa lo que dice es: un aleteo de una mariposa en Río de Janeiro puede producir una tormenta en Hong Kong. Y eso es cierto, porque un efecto pequeño se puede amplificar en otras cosas más grandes, y se puede amplificar otro poquito más, y se vuelve un lío acá, y se choca un carro allí, el choque de ese carro produce la muerte de un funcionario, y ese funcionario no avisa que hay una tormenta, se produce una cosa impredecible. Eso quiere decir que cualquier cosa, por pequeña que sea, afecta a todo el resto de las cosas. Pero esto o sea, de forma al revés, cualquier cosa entonces está ligada a un pasado de un montón de asuntos, que hacen parte, que lo produjo, ¿cierto? Que hacen parte de ese suceso. Sí, entonces habría que devolver todas esas otras cosas que produjeron la caída de esa migajita de galleta. ¿Cuál fue exactamente la causa de la caída de la galleta? ¿Quién sabe? Entonces, es el resto del universo. Es todo el universo actuando en cada punto, y cada punto actuando en todo el universo. ¿Eso cómo lo devolvemos? No tiene sentido. No hay manera. Es decir, no cabe dentro de ningún cálculo, dentro de ninguna previsión, dentro de ninguna estimación. Pero aparentemente sí podemos ir al futuro. Siempre estamos yendo al futuro. No aparentemente, no, inevitablemente. Pues, pero, exacto, pero de cualquier forma, incluso de forma acelerada, visto desde la velocidad de la luz, ¿no? Lo que pasa es que la velocidad de la luz no quiere decir que vayamos más rápido. Al contrario, si tú vas a la velocidad de la luz, te demoras menos. Te lo explico así. Por ejemplo, si esta fuera la galaxia nuestra, la luz se demora en recorrer toda la galaxia, creo que 250 millones de años. No menos. 120 algo. O 120 millones de años. Si tú vas a la mitad de la velocidad de la luz, ya no te vas a demorar la mitad del tiempo, sino que te vas a demorar mucho menos. De hecho, la longitud de la galaxia se ha convertido en una cosa muy cortita. Se ha cortado la galaxia. Y se ha cortado tanto que si tú vas a una velocidad suficientemente cercana a la luz, llegas ya. En un segundo. Atraviesas toda la galaxia en un segundo. Podrías hacerlo cerca de la velocidad de la luz. Sí.
Entonces, aparentemente va más rápido todavía que la velocidad de la luz. Pero el hecho es que, como el tiempo se acortó, entonces la distancia también se acortó. Y al acortarse la distancia, mi velocidad produjo eso. Pero eso es un fenómeno que es paradójico para nosotros, que no somos capaces de experimentar, no lo experimentamos porque nunca viajamos a esas velocidades. Pero el hecho es que existe. Pero eso no significa de ninguna manera que sea culpa de la luz. Es culpa de que nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz seguirá haciendo para nosotros la misma. Ella nos adelanta a la misma velocidad siempre. Sí. No importa cómo nos movamos. Lo cual significa que la velocidad de la luz es un absoluto, es una cosa absoluta. Y por ser absoluta, en realidad es como la causa de casi todo. Se podía pensar, porque es absoluto. Es lo único absoluto que conocemos, entre otras cosas. No conocemos ninguna otra cosa absoluta. La velocidad de la luz. Entonces sigue siendo un misterio. Yo lo dejaría ahí porque no soy capaz de razonar más sobre eso. ¿Hay alguna otra intervención, una pregunta? Tengo una pregunta muy breve. Sí. La palabra razón en filosofía viene de ahí de la Academia de Platón. A ver, la palabra razón se puede usar de dos maneras. Como relación cociente entre dos cosas, la razón entre dos cosas. Pero la otra palabra, la que tiene que ver con el raciocinio, creo que es distinta. Es un ¿cómo se diría? Es un homónimo, pero significan dos cosas distintas. La relación entre dos números es la razón entre dos números. Y de ahí viene racional o irracional. Pero racional o irracional en el campo de la biología se refiere a los animales o a los hombres. Sí. El profesor se refiere al logos. Al logos. Al logos griego. Sí. O sea, el pensamiento. Al pensamiento. La lógica. La lógica. Pero no es la relación entre. No es, son dos palabras distintas. La razón de razonar es pensar, sí. Analizar lógicamente. Sí. Logos griego. Sí, sí. Es una palabra con doble significado. Racional entonces también tendría doble. Sí, también tiene doble significado. Una cosa es un animal irracional y otra cosa es un número irracional. No es que el número no piense. Hay una pregunta en esa dirección. ¿Qué relación hay entre la lógica del organón de Aristóteles y los elementos de Euclides? Pues yo creo que la siguiente, ¿no? Es que Aristóteles es un poco anterior a Euclides. Entonces, Euclides de alguna manera es un compilador de muchas cosas, como se vio aquí, ¿no? Muchas personas escribieron previamente cosas de los elementos de Euclides. Entonces, muy probablemente, Euclides toma cosas del organón de Aristóteles, claro. Por ejemplo, la forma de razonar, es decir, el silogismo, la demostración se hace de una manera silogística, es decir, si yo tengo esto y esto, entonces esto. O dicho de otra manera, ¿qué relación hay entre la lógica del lenguaje y la lógica matemática? La lógica del lenguaje es más libre, en el sentido de que no tiene unas reglas que todo el mundo respete completamente, sino que tienen un carácter social, tienen un carácter no permanente, que cambia de significado muy a menudo, nuestra lógica social, ¿cierto? Porque usted puede poner bravo por una razón o quedarse tranquilo por la misma razón. Sí, es un problema de la sensibilidad. Entonces, esa lógica no es la lógica de la matemática o de la lógica filosófica, que es una lógica impecable, inapelable, que siempre funciona de la misma manera, que usted puede repetir y siempre sucederá igual, ¿no? Es decir, que no tiene escapatoria. Mientras que la lógica de nuestra razón es una lógica bastante libre. Hablando también de la... Habían pedido, pues yo voy a hacer una intervención y antes pido la palabra. Entonces recuerden pedir la palabra, porfa, para yo tener presente eso. Con la matemática puede pasar algo que yo pienso que es un riesgo, y es que la matemática en sí es una abstracción. La matemática puede llegar al punto de no hablar de objetos concretos, sino que se generalizan a través de una variable como X o como Y. No está hablando de cosas concretas, esa es la generalización. Y cuando al ser una abstracción implica que se aleja de la realidad de la que parte.
Esto lo menciono porque recuerdo que en la serie Cosmos original, bueno, en el libro también de Carl Sagan, hay un capítulo que se llama El Espinazo de la Noche y hace un recorrido por la historia de la ciencia, pues griega principalmente, y muestra cómo en algún punto el naturalismo griego, habla de algunos filósofos que ya hemos mencionado en algunas sesiones pasadas, digamos que en cierta forma pierden una batalla ideológica con escuelas como la pitagórica y eventualmente la platónica, que tienen una característica, y es que se alejan del mundo real y empiezan inclusive a llegar al punto de pensar que ese mundo ideal es más real que el mundo real. Pues Platón tiene su mundo de las ideas y él considera que esas ideas son la encarnación de la perfección de alguna manera y que lo que vemos acá, los objetos concretos, son una sombra pálida de esa idea, digamos, abstracta. Lo que pasa con los pitagóricos también, que ven unos sólidos ideales o unas matemáticas en apariencia ideales y cuando la realidad no se comporta como esperan, es una crisis para esa escuela, llamándolos bueno, es irracionales por el hecho de que no hay una razón, pero fue una crisis porque ellos esperaban que el mundo se pudiera expresar y los números en términos de dos enteros, y no fue así. Eso todavía se mantiene, porque esa disputa que hay entre una escuela naturalista o materialista y una escuela más idealista, todavía está allí. Todavía hay personas que piensan que todo puede ser únicamente lenguajes o que todo son ideas o que el mundo real no existe. Esa discusión me parece muy importante a la luz de esto porque creo que hay una relación entre la matemática y el mundo real. Por más que la matemática pueda alejarse y desarrollarse de manera abstracta, en el fondo nace de. En la charla pasada que yo la di junto con Andrés, nosotros citamos a Demócrito, donde hay una frase donde Demócrito cuestiona cuando la razón se aleja de los sentidos y dice que esa es la perdición de la razón. Eso es lo que pasa cuando las ideas se alejan de ese mundo material. Me gustaría escuchar un poco su opinión al respecto y bueno, luego le doy la palabra a Andrés. Sí, claro. Yo pienso que efectivamente existe un peligro, ¿no? El peligro de confundir lo que está plasmado en una idea que ha sido restringida a un círculo muy estrecho, que es el círculo de su significado estricto. Digamos, el número 1 tiene un significado estricto, porque nos lo hemos figurado de esa manera y lo hemos abstraído de muchos unos. Hay unos reales y de los unos reales o de los dos, de las parejas reales, sacamos el concepto de dos. Entonces, abstraemos y caemos en el peligro de pensar que en ese dos está toda la realidad que compete a todas las parejas. Es como si un muchacho confundiera el contenido de una canción con la realidad del mundo, como si la canción estuviera diciendo lo que es la verdad del mundo. Sí, es un sueño de adolescente, es una pérdida del concepto de la realidad. El número 2 no está en ninguna parte, no existe en la realidad. El número 2 o el número 3 están en nuestra mente, los hemos inventado para entender el mundo. Es un truco muy bueno, es un excelente truco, funciona la mayor parte de las veces, pero no tiene por qué funcionar siempre porque él no tiene por qué obedecer nuestra imaginación. Las cosas no se comportan como nuestra imaginación quiere, las cosas se comportan como su propio funcionamiento se lo exige. Y entonces hay veces que vemos trastocado ese orden que supuestamente teníamos completamente dominado en un objeto matemático, y el objeto matemático resulta que no obedece a las leyes de la naturaleza realmente. Lo cual me lleva a concluir definitivamente que la matemática no es un descubrimiento. La matemática no está en el mundo, la matemática está en nuestra mente. La hemos inventado. Es un invento maravilloso, pero es imperfecto.
Es imperfecto porque no puede cubrir todos los aspectos del mundo. La matemática solamente puede cubrir un aspecto del mundo, que es su aspecto numérico, su aspecto cuantitativo, su aspecto de relaciones entre partes figurativamente. Si yo pongo un punto aquí y un punto aquí, son puntos figurativos, esos puntos no existen. Yo no tengo manera de dibujar verdaderamente un punto. No existe un punto en la naturaleza. O una partícula, pero dentro de la partícula debe haber puntos, ¿no? No habrá puntos dentro de la partícula, no sé. Esa es una discusión del continuo y lo finito y lo infinito, o el continuo o lo discreto. Es una discusión que no se acaba ni siquiera entre los matemáticos, ¿no? Eso no se ha acabado, ni se va a acabar. No, pero de todas maneras, sí, Dirac sí sostiene una cosa, ¿no? Él dice, si seguimos con ese cuento de que el ser pequeño es relativo, entonces nunca habrá pequeño, no podemos saber cuál es la escala de las cosas, porque no tenemos fin para esa situación. Esto no acaba en ninguna parte. Entonces, no se puede pensar que la realidad se describe completamente por medio de los números. Los números son un acercamiento muy bueno. La matemática es un acercamiento excelente a la realidad, pero no es la realidad, cuidado. No es la realidad. La realidad es mucho más que eso. La realidad se escapa completamente a toda concepción, porque entre otras cosas está cambiando. La realidad no está quieta. Si la realidad estuviera quieta para dejarse tomar la foto, pero no se deja tomar la foto. La realidad está siempre en movimiento, siempre está negándose a sí misma, está desapareciendo y apareciendo. La realidad no está quieta como quisiéramos para poderla plasmar por entero en una frase, en un concepto, en una novela, en una canción o en un número. No tenemos manera de capturar la realidad. Solo podemos tomar aspectos de la realidad. Y el aspecto matemático es solamente uno de los aspectos de esa realidad. Muy cómodo, muy agradable, muy importante, sobre todo cuando trata de plata. Sí. Sí. Los números, estoy cargado de plata, eso es muy importante, ese número es importantísimo. Pero la plata no es solamente número, ¿cierto? Si fuera solamente número, no serviría para nada. Representa otras cosas. Representa trabajo, representa robo. Alguna cosa representa. Entonces, no se puede confundir lo uno con lo otro. El concepto no es la cosa no es el concepto. El concepto está aquí, la cosa está allá. La cosa se transforma y el concepto se transforma de otra manera. Tiene sus propias leyes, y la naturaleza también tiene sus leyes propias. Cada uno se comporta por separado. A veces coinciden, y eso es lo que a veces nos engaña también. Nos hace creer que somos poseedores de la realidad, cuando realmente lo que tenemos es un destello de un momento, y tal vez se nos ilumina una verdad por un segundo, pero deja de ser real en poco tiempo. La realidad se cambia. En cambio, la matemática no se cambia. Fíjate que la matemática sigue siendo la misma desde Grecia hasta hoy. Digamos, los números tienen las mismas propiedades, no han cambiado. ¿Cómo es posible eso? El mármol se ha perdido, las piedras se han roto, los templos se han destruido y la matemática sigue igual. Entonces, esa eternidad de la matemática es sospechosa. Yo diría que es sospechosa. Hay que desconfiar. Ya. No crean totalmente en ella, pero úsenla, hay que usarla. Es muy importante, es muy buena, muy útil, pero no se deje deslumbrar uno por la matemática, porque la matemática ha enloquecido gente. Cantor se enloqueció y se fue a los números transfinitos y los que había más allá del infinito y otro infinito más grande que el infinito. Enloqueció, terminó loco terminó. Pero produjo una gran cantidad de matemáticas, se volvió muy famoso, pero ahí está, una cantidad, dejó un montón de problemas sin resolver. Claro, ¿quién va a resolver esos problemas? Del infinito, de los infinitos que hay en el infinito, por favor. Tenemos tiempo para una intervención más y un cierre de... Sí, creo que una pregunta, no sé si alguien, antes ya intervino, no sé si alguien que no haya intervenido, que apenas si no, entonces tiene la palabra. Quiero dar este mensaje. Sostener el sol en las manos
sin quemarnos y convertirlo en una antorcha que guíe a otros en la oscuridad. Es un acto doloroso y una bendición que necesitamos. Cierto día, los dogmas que nos encadenan serán derribados por una conciencia tan luminosa que refundirá con el sol y llegará hasta los confines ideales de la dignidad y la libertad humanas. Es como la negación de lo que acabo de decir. Un poquito. Sí. No, pero es que en el fondo es eso, buscamos ese sol luminoso. ¿Y dónde está? El sol luminoso. ¿Dónde está? Eso es el santo grial. Nadie lo encuentra. Entonces hay una intervención corta. Digamos que se puede ver que también en los griegos se veía la matemática como un lenguaje del orden, ¿cierto? Y de alguna forma, pues eso fue una línea que siguió y se puede decir que de alguna forma esa lucha entre azar y orden, pues en algún momento se desarrolló por ese campo. Si vimos, por ejemplo, que con el caso de Epicuro, con el clinamen y eso se hablaba un poco de estas desviaciones espontáneas, pero sí tuvo que esperar más o menos más de 1000 años para desarrollarse una teoría ya del juego, de la teoría de los grandes números y esto para poder desarrollar un poco matemáticamente el azar. Digamos desde ese punto de vista, hoy en día, por ejemplo, las últimas discusiones referentes bueno, en esencia la naturaleza es orden o es azar y por eso pues queremos como que la matemática refleje ese orden o ese azar. Me ponía a reflexionar cómo en el caso, digamos, de los griegos, no se planteó desde antes una matemática del azar o algo relacionado a eso, y si era por algo políticamente incorrecto o era simplemente porque en su esencia estaba el hecho de que el azar significaba ignorancia o simplemente desconocimiento de algo certero. Sí, yo creo que la cuestión es como tratar de evitar de alguna manera las paradojas, ¿no? Uno de los propósitos de matemáticas es tratar de evitar las contradicciones, que yo no haga una cosa y lo contrario, porque caigo en un pozo sin fondo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambiar el azar en certeza en un mundo que es incierto? ¿No? Esa es siempre nuestra dificultad, esa es siempre nuestra búsqueda. ¿Cómo hacer que mi vida sea certera? ¿Cómo hacer para no equivocarme? No hay fórmula mágica para eso, no existe. No podrá existir, además, creo, porque si encuentro la fórmula mágica, cuando yo la encuentre ya es tarde porque ya cambió el asunto, ya la situación cambia. La materia no se está quieta, la materia está transformándose permanentemente, el mundo cambia permanentemente, no hay cosas que se queden esperando a que yo las resuelva. Cuando yo las resuelvo ya el problema no está ahí, el problema está en otra parte. Es inasible completamente. Intentar coger la realidad totalmente es como proponían a los alquimistas en alguna época, hacer un líquido que no pueda contenerse en ningún recipiente, o hacer un recipiente que sea capaz de contener todas las cosas sin dañarse, que ni el fuego ni ninguna cosa, o sea, el recipiente indestructible. ¿Cómo se hace el recipiente indestructible? ¿No? ¿O cómo se hace una sustancia que sea capaz de destruir a todas las sustancias? Son santos griales, allá, cosas inalcanzables que en su búsqueda nos proporcionan muchas soluciones a cosas parecidas, pero la solución final no aparece. ¿Cómo evitar la muerte? Mejor dicho. Por ejemplo, les pongo ese palito. Eviten la muerte, pues, a ver. Pero también Esa es la búsqueda permanente, ¿o no? Evitemos la muerte. Pero también es la otra. ¿Cuál es el afán de vivir más? Ah, bueno, por ejemplo. Yo quisiera vivir 130, 200 años, pero así como menorita. Sin que me bajen la plagueta y me acompañen de chichino y que me pongan oxígeno y nada. Así como le estoy hablando. Sí, eso. Eso es vida, ¿sí? Y sin embargo, yo me cansaría ya de ver tantas, ya hasta me chingaría ver tantas cosas. Pero
¿quién no quisiera vivir eternamente, cierto? ¿No? Algunos se hacen la pregunta, pues, no sé, puede que no. No, ya todos creo que hemos visto mucho, todos, la mayoría de todos, no todos, los jóvenes no han visto tanto, pero la verdad es que esa búsqueda resulta ser inútil y a la larga indeseable, por lo mismo que ustedes están diciendo. Entonces, es que la perfección material no es un objetivo posible, la perfección material no existe. Y como la matemática pretende ser perfecta, entonces usted se encuentra ahí con un tropiezo. Pero esta matemática, ¿por qué no me resuelve todos los problemas si es perfecta? ¿No? Porque es que sus problemas no son perfectos. Porque usted no puede formular un problema perfectamente tampoco. Porque usted no puede saber exactamente qué es lo que quiere resolver. ¿Qué es lo que tiene que resolver? No sabemos. ¿Cómo se resuelve el problema? No sé, es el problema ahí está. Pero ¿cómo se resuelve? Búsquele por aquí, búsquele por allá, búsquele. Y cuando usted estaba encontrando, ya el problema se volvió otro. Es distinto, cambió, porque la materialidad no obedece ninguna regla de las que nosotros conocemos. Ella se comporta a su manera, de una manera contradictoria. Es el problema de la dialéctica. La dialéctica está siempre en una lucha permanente donde las cosas no se quedan quietas y nosotros tratando de aquietarlas, tratando de aquietar la vida. ¿Sí? Entonces es una filosofía muy egoísta y muy poco práctica, muy poco práctica. No resuelve realmente nada. ¿Cómo alcanzar la perfección? En el cielo. Entonces, hay que morirse para llegar al cielo. Sí, esa es la solución idealista. Que ya como cierre, Pablo va a cerrar con una frase y cuando termine les recuerdo la invitación a las próximas actividades. A raíz de la pregunta que hizo Jonathan sobre la relación de la matemática y la realidad, tenía aquí una frase del premio Nobel de Física Leon Lederman, que se ganó el Nobel por los neutrinos, creo que por el descubrimiento de los neutrinos, por la comprobación empírica de los neutrinos, y dijo esta frase que me llama la atención y tiene que ver con eso. Las metáforas son metáforas, no confundir nunca el mapa con el territorio. Es así. Todo es una metáfora, la matemática es una metáfora del mundo y el territorio se mueve. Además, no confundir el mapa con el territorio. Por eso. La matemática es el mapa. La matemática es el mapa y el mundo se mueve como quiere. Además, el mapa cambia. Los mapas cambian todo el tiempo. Y el mapa siempre es incompleto. Porque un mapa completo tendría que cubrir todo el planeta. Punto a punto. Centímetro a centímetro. Un poquito incómodo para guardar el aguantero. Una pregunta final, Jaime. Entonces, ¿cómo nos vamos? ¿Empirismo o racionalismo? No se vaya por ninguno de los dos solamente. Claro. Úselos con prudencia. Freno y acelerador. Usted no puede. Un carro no puede ser solamente con acelerador. Y tampoco puede ser solamente con freno. ¿Cierto? Hay que usar ambas cosas. Con prudencia. Y de acuerdo con las circunstancias, que eso cambia y usted no sabe cómo. Nadie sabe cómo cambia. Y los dos a la vez. En el caso del racionalismo sería el acelerador y el empirismo el freno. Yo no sé. Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Bueno, queremos agradecerles la asistencia a la actividad, también al profesor por la excelente conversación. Les voy a recordar que este es el cierre de este ciclo aquí en la universidad de este semestre. El próximo semestre vamos a arrancar con otro ciclo que estamos apenas construyendo, así que recuerden dejar su contacto en la lista que pasamos al principio, si quieren enterarse de esa próxima actividad. Y tenemos otro espacio que llamamos Espacio y Tiempo para la Ciencia, que es un espacio que es poco diferente, es más tipo tertulia y conversación. Lo hacemos en un café que se llama Baladar, que queda en la calle del Encuentro, y el próximo encuentro de ese espacio es en 3 semanas. Creo que es el 8 de junio, es también un martes, si recuerdo bien. Entonces, de todas formas, si dejan el contacto, si nos siguen en las redes sociales, por ahí vamos a enviar la invitación. Entonces, para que
quien esté interesado asista y pueda también invitar a todos sus... Sí, vamos sí, puede que no, es en 3 semanas, pero yo un 10. Listo. Sí, es un 10, es en 3 semanas. Entonces, estamos en un ciclo donde empezamos con pensamiento crítico y vamos a continuar hablando de pseudociencias. Estamos como con esa línea en este momento, que es parte de divulgar y de defender la ciencia, que es uno de los principios que tenemos en la corriente. Entonces, muchas gracias por estar acá y, bueno, espero que puedan asistir a las próximas actividades. Gracias.